Una pileta. Una pila, pues, una pileta. Se llena con un líquido de densidad 840 kilogramos por metro cúbico. Una pileta se llena con un líquido de densidad 840 kilogramos por metro cúbico. Los extremos de la pileta son triángulos equiláteros de 8 metros de largo, con lados de 8 metros de largo. Los extremos de la pileta son triángulos equiláteros, con lados de 8 metros de largo y vértice en la parte de abajo. Determine la fuerza hidrostática. Determine la fuerza hidrostática en un extremo de la pileta. Voy a dictarlo todo otra vez, por si alguien se quedó. Una pileta se llena con un líquido de densidad 840 kilogramos por metro cúbico. Los extremos de la pileta son triángulos equiláteros con lados de 8 metros de largo y vértice en la parte de abajo. Determine la fuerza hidrostática en un extremo de la pileta. Bien, veamos pues. En este caso, muy parecido al ejercicio que tienen en la hoja de trabajo, ¿verdad? Bien, entonces, dice que la pileta en los extremos tiene forma de triángulos equiláteros, ¿sí? Y está llena de algún líquido. No dice qué líquido es. Solo dice que la densidad es de 840 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Menos densa que el agua, ¿verdad? Bueno, entonces y está completamente lleno. Entonces dice, ¿cuál es la fuerza hidrostática que el líquido ejerce sobre uno de los extremos, ¿sí?, de la pileta? Ese es el problema. Sabiendo que los lados son triángulos equiláteros que tienen 8 metros. Sí, 8 metros de lado. ¿Está claro? Bueno, agreguémosle la geometría entonces al problema. Entonces, conviene, ¿sí?, agregar acá, como está lleno de agua, pongamos acá el sistema de coordenadas, ¿sí? Podríamos llamarle a este lado X porque solo nos interesa la profundidad, ¿verdad? Y positivo hacia abajo, como lo hemos hecho en los otros problemas. Y así como lo hicimos en los otros problemas, pensar solamente en la porción del extremo de la pileta que se encuentra a una distancia X sub I de la parte más alta de la pileta, ¿sí? Y analizar solamente esa porción, asumiendo que todo está a una misma profundidad. Recordemos de ayer, la fuerza hidrostática quedó dada por la densidad, la gravedad, ¿qué más?, el área y la distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y lo único que hace falta es determinar el área que tenga esa franja, digamos, y a qué profundidad se encuentra. La profundidad pues ya está dada. Solo nos hace falta entonces encontrar una relación para encontrar el ancho, ¿sí?, el área. Como es un rectángulo, o lo podemos aproximar por rectángulos, más bien dicho, de altura delta de X, que es la distancia a la que vamos a hacer cada uno de los intervalos. Ahora solo nos hace falta saber cuánto es el ancho de cada uno de estos. Le voy a llamar W sub I como lo hicimos ayer, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos determinar el ancho
en función de x sub y. Haciendo un triángulo, muy bien, podríamos hacer un triángulo. Es correcto, entonces, traigamos esta porción, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Por la simetría, podemos considerar solo la mitad del triángulo para poder analizarlo, ¿verdad? ¿Sí? Vaya, entonces, así podemos determinar este valor. Entonces, tomemos solo la mitad del triángulo. ¿Qué sabemos del triángulo? Como son equiláteros, arriba mide 8, entonces la mitad del triángulo serían 4 metros. Este mide 8 metros, pero de aquí para abajo no está dado. ¿Está claro? Bien. Pero por Pitágoras sabemos que, si quieres llamémosle a este lado C. ¿Cuánto sería? 8 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Entonces, despejando c cuadrado, c tendría que ser la raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Esto es cuánto? Raíz de 48. Vaya, 48. 48, 6, 8, 4. Y 48 no tiene raíz exacta, ¿verdad? Entonces, 4 por... No, démoslo exacto. Sí, aquí vamos a trabajar solo con valores exactos. Entonces sería... Raíz de 48 tiene cuarta parte, ¿verdad? Cuarta parte que es 12, ¿verdad? Y 12 tiene cuarta parte que es 3. Entonces es 4 por raíz de 3, ¿va? ¿Sí? Bien, entonces este lado mide 4 por raíz de 3 unidades. Ahora pensemos en el triángulo que quedó adentro, ¿va? ¿Sí? Esta porción de acá, que es la mitad del ancho, por supuesto, ¿verdad? Si quiere, llamémosle a esta parte A sub i. Y entonces, ¿y cuánto mide de aquí para acá? Sabemos que de aquí para acá mide x sub i. Entonces, esa porción, ¿cuánto va a medir? 4 raíz de 3. Entonces serían 4 raíz de 3. Hoy, ¿cómo lo ponemos? Vamos aquí adentro. 4 raíz de 3 menos x sub i. Eso mide este lado. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, por triángulos semejantes, ¿cuál sería la relación? Como A sub i es la incógnita, entonces A sub i partido el adyacente, que es 4 raíz de 3 menos x sub i, tendría que ser igual a, en este caso sería 4, opuesto, ¿verdad? Partido adyacente, 4 raíz de 3. Muy bien. Lo que nos hace falta es A sub i. Bueno, el 4 se elimina, muy bien. A sub i sería entonces, ¿qué cosa? Este pasa a multiplicar. 1 partido raíz de 3 por 4 por raíz de 3 menos x sub i. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos bien hasta ahí. Ahora, la raíz de 3, pues la podemos o racionalizar o multiplicar acá. Yo creo que conviene racionalizarla. Al racionalizar 1 sobre raíz de 3, eso es raíz de 3 sobre 3 por 4 por raíz de 3 menos x sub i. ¿Sí? Racionalizándolo. Y entonces ahora al multiplicar esto quedaría raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿verdad? Por 4, 12. Partido 3, 4. Bueno.
4. Menos raíz de 3 sobre 3 x sub i. Muy bien. Ahora, calculemos el área que tiene esa franja, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Toda esta parte que está aquí sirvió para encontrar la mitad del ancho. Porque el ancho ahora es, ¿cuánto? 2 veces a sub i, no solo el ancho. Al multiplicarlo por esto, entonces quedarían 8 menos 2 por raíz de 3 partido 3 x sub i, asterisco, ¿sí? Entonces ya tenemos el ancho, tenemos la altura, podemos encontrar el área, ¿sí? ¿Cuánto es el área de esa franja? Base por altura, que en este caso es w sub i por delta de x. Sustituyendo w sub i tendríamos entonces 8 menos 2 raíz de 3 partido 3 x sub i por delta de x. ¿Sí? Bien, ¿dudas? Bueno, repasemos qué es lo que estamos haciendo. La pileta tiene forma en los extremos de triángulos equiláteros, con el vértice hacia abajo, ¿sí? Mide 8 metros en cada uno de los lados. Entonces vamos a calcular la fuerza hidrostática sobre una de los extremos. La estrategia es la misma que las que seguimos en los ejemplos pasados. Vamos a considerar solo la porción del extremo de la pileta que se encuentra a la misma distancia de la parte más alta de la pileta. Es decir, que está afectada por el agua que está a la misma profundidad. Tenemos que calcular el área y la profundidad. Depende de la densidad, pero en este caso la densidad, aquí no era delta, aquí era rho, ¿verdad? Es delta cuando es el sistema inglés, ¿verdad? Acá es la densidad, que ya la conocemos, la gravedad, también es conocida, falta el área y la profundidad, pues también la conocemos. Pero para calcular el área yo necesito saber, como es la franja es la forma de un rectángulo, necesito saber el ancho y la altura. La altura está dado por el cambio en x, que es la distancia que hay en cada uno de los intervalos que se hacen, y el ancho, ¿sí?, lo vamos a hacer con esta relación de triángulos semejantes. Consideremos solo la mitad del triángulo para poder aplicar Pitágoras y encontrar cuánto mide este otro lado. De acuerdo a Pitágoras, pues encontramos que este otro lado mide 4 por raíz de 3. Esto que es la mitad del ancho, dividido 4 por raíz de 3 menos x sub i, debería ser igual a 4 partido 4 por raíz de 3. Despejamos a sub i y luego decimos que el ancho es 2 veces a sub i, por la simetría. Y ahora ya podemos calcular el área del rectángulo. El área del rectángulo es la base, que es w sub i, que ya encontramos, y delta de x, que es la altura. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Muy bien. Ahora ya tenemos los elementos para calcular la fuerza sobre esa franja. Asumiendo que todo está a la misma profundidad, ¿verdad? Eso es ρ por g por el área por la profundidad, que en este caso sería, pongámosle d sub i otra vez, ¿sí?, para poder asociarlo a esto. Sustituyendo, el área es 8 menos 2 raíz de 3 sobre 3 x sub i asterisco por delta de x por la profundidad. Y la profundidad es, otra vez, x sub i. ¿Sí? Y ahora decimos, la aproximación es que la fuerza total va a ser la suma de las fuerzas sobre cada una de las porciones del extremo de la pileta. Entonces, la fuerza total sería la sumatoria de ρ por g por x sub i por 8 menos 2 raíz de 3 sobre 3 x sub i por delta de x. Y luego
encontrar el límite de la sucesión de esas sumatorias, que, de acuerdo a lo que hemos aprendido, se encuentra mediante la integral, y ahora la integral sería de ρ por g, x 8 menos 2 raíz de 3 sobre 3, x por dx. ¿Sí? El raíz de 3 lo hemos ido copiando para dejar la respuesta exacta, ¿verdad? ¿Sí? Para mantener la respuesta exacta. Y ahora viene la pregunta, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? Antes de responder, pensemos, ¿qué representa la variable? La variable representa a qué distancia se encuentra la franja que estoy analizando respecto de la orilla del extremo de la pileta, ¿sí? Entonces, si voy a analizar toda la orilla de la pileta, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? ¿Qué distancia habría de aquí para acá? Aquí sería otra vez 4 por raíz de 3. ¿Sí? De aquí para acá. Esos son los valores que va a tomar la variable, que fue lo que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces la integral iría desde 0 hasta 4 por raíz de 3. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Bueno, ahora ya el siguiente paso, pues es integrar. ¿Alguna duda de por qué es 4 por raíz de 3? ¿No? Son los valores que va a tomar la variable x, que representan la distancia que hay desde esa parte hasta la parte más baja, ¿sí? Y acá vamos de calcularlo. Esta distancia es de 4 veces raíz de 3. Entonces integramos de 0 hasta 4 por raíz de 3. Esto es ρ por g por la integral desde 0 hasta 4 por raíz de 3. Y acá recuérdense que de las estrategias para resolver las integrales, si no es inmediata, lo primero que tengo que ver es si puedo algebraicamente convertirla en algo que sea más fácil de integrar. En este caso vale la pena distribuir x por cada uno de los términos. Eso es x por 8, 8x, menos 2 raíz de 3 sobre 3 x cuadrado por dx. ¿Sí? Eso es distribuir x respecto a estos dos términos. Y ahora ya podemos encontrar la primitiva. Eso es ρ por g. ¿Quién es la primitiva de 8x? ¿Y quién es la primitiva de 2 raíz de 3 sobre 3 por x al cuadrado? El 2 por raíz de 3 sobre 3 es constante. ¿Sí? Sería 2 por raíz de 3 por x al cubo. ¿Qué sería? Sí, dividido 9, ¿verdad? X elevado al cubo. X al cubo. ¿Sí? Valuado de 0 hasta 4 raíz de 3. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Vamos bien ahí? Muy bien. En este caso, lo cual no siempre se da, al evaluar en el extremo inferior, la función es 0, la imagen es 0, ¿sí? Entonces, solo va a contribuir al evaluar en el extremo superior. Bueno, sustituyamos los elementos, pues. Ρ por g, 4 veces x al cuadrado. ¿Eso es qué? Eso es 4 por raíz de 3 al cuadrado menos 2 raíz de 3 sobre 9, 4 por raíz de 3 al cubo. Muy bien, veamos qué podemos simplificar para operar ahí. De las propiedades de las potencias, el cuadrado afecta a los dos factores. Afecta a 4 y a raíz de 3. ¿Sí? Se los digo porque he estado encontrando en los exámenes, pues todavía hay un poco de lagunas
de álgebra, ¿sí? Entonces, hago la salvedad, ¿sí? Para que vayan reparando esos baches ahí en el álgebra. Bien, entonces, cuadrado afecta a los dos. 4 al cuadrado son 16 por 4. Vamos a ver, 16, 32, 64 serían, ¿verdad? Y el 3 serían 64 por 3 en esta parte, ¿sí? Esos son 64 por 3. Luego acá, otra vez, 3 afecta los dos factores, nuevamente, ¿sí? Entonces, esto va a ser 2 sobre 9 raíz de 3. Ahora, como está elevado al cubo, ¿sí? Como está elevado al cubo, entonces, bueno, es 4 al cubo. Eso es 2, 6, 64. 64 otra vez. Va. Y raíz de 3 al cubo, eso es 3 por raíz de 3. ¿Sí? Y aquí se puede simplificar este otro. Bueno, entonces, ahí está. Veamos entonces cómo quedaría. Rho por G. Esto que está acá, 64 por 3. 3 por 4 son 12. 3 por 6, 18. 192 me dijeron, ¿verdad? ¿Y de lo otro qué queda? Este es raíz de 3. Con este otro raíz de 3 es 3 por 3, 9. Partido 9 se cancela. Entonces queda 2 por 64 y eso es 128. Creo que lo hubiera dejado en términos de 64, ¿verdad? Porque aquí es 3 por 64 y el otro es 2 por 64, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es simplemente 64, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, sustituyendo ya los valores, creo que borré el valor de Rho. Rho era 840 kilogramos metro cúbico. Entonces, sustituyamos 840, que es la densidad, la gravedad, pues usemos la que ustedes utilizan, 81, 9.81, y acá 3 veces 64 menos 2 veces 64 es una vez 64, ¿sí? Bueno, ¿alguien que nos haga favor ahí de operar eso? ¿Qué falta? ¿Falta alguno? ¿Alguien que nos haga favor ahí de calcularlo para comprobar la respuesta? Ah, bueno, entonces sí coincide con lo que dice acá. ¿Sí? Aproximadamente, ¿verdad? 5.27 por 10 a la 5 newton. ¿Sí? Esa sería la fuerza hidrostática sobre el extremo. Bien, entonces, repasando del ejercicio, las partes más importantes del análisis del problema, primero es entender el problema, ¿verdad? ¿Sí? Ahí no hay para dónde, hay que entender el problema. Solo les voy a agradecer silencio, por favor. Entonces, ya que entendimos el problema, en este caso, el extremo es la forma de un triángulo yendo hacia abajo, equilátero, dividir la superficie en franjas, encontrar el área. Para eso usamos triángulos semejantes. Una vez tengamos el área, entonces la fuerza hidrostática involucra la densidad, a la gravedad, al área y la distancia a la que está sumergida, ¿sí? A la profundidad que se encuentra. Sustituimos los elementos que fuimos encontrando ya cada uno hasta encontrar que la fuerza es la suma de todas las fuerzas de cada porción en la que dividimos la superficie, ¿sí? Eso nos lleva a una integral y el siguiente paso pues es resolver la integral ya usando lo que conocemos. Un cable uniforme de 12 metros de largo y 30 kilogramos de masa cuelga de un sistema de poleas montado en la azotea de un edificio.
¿Qué trabajo se requiere para levantar hasta lo alto una viga de acero de 250 kilogramos que está sujeta al extremo inferior del cable? Entonces, similar al ejemplo que hicimos en la clase, ¿verdad? Entonces dice que está en la parte superior del edificio, hay un sistema de poleas, ¿sí? Acá, que permite levantar un cable que está colgando en el edificio, pero que en la parte inferior sostiene una viga, ¿sí? Y que la viga tiene una viga de acero. La viga tiene ya una masa, le voy a llamar la masa de la viga, de 250 kilogramos. Luego dice que el cable tiene 12 metros de largo. De aquí para acá hay 12 metros de largo. Y que la masa del cable es de... La masa del cable, le voy a poner MC, es de... ¿cuánto? 30 kilogramos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la estrategia para resolver el problema, ¿cuál fue? En el ejemplo que hicimos en clase. La estrategia fue dividir el cable en porciones más pequeñas. ¿Sí? Entonces, considerar una porción de cable que se encuentre a cierta distancia. Si ponemos acá el sistema de coordenadas, que se encuentre a una distancia X sub Y, digamos, ¿verdad? Desde la azotea. ¿Sí? Ah, pero ¿qué pasa con la masa? Pues la masa está a 12 metros de la azotea. Y la viga, pues no nos da mayor información en relación a la viga. ¿Sí? Yo supongo que está horizontal, ¿verdad? Porque si estuviera en esta otra posición sería distinto, ¿verdad? Pero, y habrían otras condiciones, ¿verdad? Pero lo vamos a considerar como una masa puntual, ¿sí? Entonces, asociado a cada pedacito, existe otro elemento más dado por la masa, que sería un pedazo más, digamos, ¿no? Solo que, a diferencia de los otros, que van a ser los 30 kilogramos dividido dentro de los n pedazos que divida, este van a ser todo el tiempo 250 kilogramos. Entonces, si recordás, el problema se resolvía sumando el trabajo por cada pedacito. Y si hacemos el mismo criterio, este que corresponde a una porción más del sistema, sería sumar el trabajo para ese otro elemento. Ajá. La suma de todos los trabajos más el trabajo que se hace. Exacto. ¿Sí? Entonces, haces un trabajo para esta. ¿Sí? Para esta, entonces podríamos decirlo de esta manera. El trabajo total va a ser la sumatoria de los n trabajos, ¿sí? Del trabajo por cada una de las partes, más el trabajo que se hace de elevar la viga. Le voy a llamar W sub V, ¿sí? ¿Nos recuerdan que dijimos que eso no era válido? Esa era la solución. No, yo dije la solución inocente, se los dije, ¿se acuerdan? La solución inocente era 30 más 250 multiplicado por 12, lo cual no era válido. ¿Por qué? A medida que vas levantando, entre más alto vaya la viga, menos pesa el cable. La viga no cambia, ¿sí? Esa no cambia. Entonces el peso, la fuerza necesaria para elevar la viga siempre va a ser la misma, con tal de vencer el peso de la viga. Pero para el cable sí cambia. A medida que he levantado el cable, tengo que ejercer menos fuerza. Les puse el ejemplo de los mineros que estaban enterrados. Para que tomaran una idea, les hablaba del hecho de los hierros que usan, ¿sí? Las varillas de hierro que usan para construir, que uno las ve muy delgadas, pero ya a la hora de considerarlas, ¿verdad? 4 vigas de esas ya son un quintal, 4 o 5 vigas de esas ya hacen un quintal. Entonces, el cable por sí solo tiene un peso.
que en ese caso es de 30 kilogramos. Tal vez no es exageradamente grande, y tal vez la diferencia aquí no vaya a ser tan significativa. Sería una aproximación, es decir, 30 más 250 por 12 metros, porque el peso de la viga es muy grande comparado con el peso del cable. Entonces tal vez la diferencia va a ser mínima, pero no es correcto hacerlo de esa forma, ¿sí? Lo correcto es analizar parte por parte, esa sería la aproximación para poder determinar que la fuerza no siempre va a ser la misma, ¿sí? A medida que ya jalamos una porción del cable, la fuerza disminuye para seguir levantando el sistema cable-viga, ¿sí? Entonces, el trabajo ahorita, que está acá, sí usa el principio. Trabajo es fuerza por distancia. Acá sí, y la fuerza es masa por gravedad. Entonces, la masa es de 250 por la gravedad, y la distancia que va a recorrer toda la viga son 12 metros. Para la viga sí, ¿sí? Para la viga sí es así, pero para la cuerda no, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, la diferencia con el problema que hicimos, creo que el problema estaba dado en pies, ¿sí? El de la clase, y en libras, pies y libras. Aquí está dado en metros y kilogramos. Entonces, solamente hacen las consideraciones ustedes del sistema, ¿verdad? Sí, en este caso, aquí sí hay que considerar la masa y la gravedad. En el otro caso ya no era necesario porque ya estaba dado en libras, ¿sí? Dividen la masa en n partes, ¿sí? Para calcular la masa de cada porción. Y luego determinan cada cuánto van a ser los cortes. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Cómo se hacía? ¿Cuánto vale la masa de cada pedazo? La masa de cada pedazo son los 30 kilogramos partido n pedazos. ¿Y cada cuánto voy a hacer las porciones? Delta X serían los 12 metros dividido n porciones también. A ver, ¿qué sigue? Bien. Despejar n, muy bien. Despejamos n aquí abajo, y n es 12 partido delta de x. Y lo sustituimos aquí arriba. De modo que la masa va a quedar, al sustituir 30 partido 12, tiene tercera parte, ¿verdad? Eso es 10 partido 4. Tienen sexta parte. 5 partido 2. Entonces son 5 medios de delta de x. Ya tenemos la masa. La masa se sustituye acá. Y tenemos la fuerza, o el peso más bien dicho, de cada pedacito. Y teniendo la fuerza y la distancia que es x sub y, podemos calcular el trabajo de cada pedacito y luego sumamos todos los trabajos más el trabajo de elevar la viga. ¿Sí? Muy bien. Ahí el resto creo que ya lo pueden terminar en base a lo que hicimos en la clase. ¿Alguna otra duda? Tenemos un resorte y lo estiramos, dice, desde esa es su longitud natural, que no la sabemos tampoco, ¿verdad? Y aquí se estira un pie, ¿sí? Se requiere un trabajo de 12 pies por libra para estirar un pie, un resorte, respecto a su longitud natural. Tampoco dan la longitud natural, ¿verdad? ¿Sí? Solo dice que desde un pie, de la longitud natural, y estirarlo un pie más, acá el trabajo necesario fue de 12 pies libra. ¿Sí? Para estirarlo. ¿Cuánto trabajo necesita para estirarlo? 9 pulgadas. Entonces, ese es dato. Luego dice, desde su posición natural, ahora estirarlo, desde la posición natural, estirarlo ahora 9 pulgadas. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, las pulgadas hay que pasarlas a pies para poder relacionarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan el problema aquel que había que cambiar, ¿verdad? Para trabajar todo en metros. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Si quieren, planteemos el problema a partir de lo que está dado, ¿sí?
quiero estirarlo 9 pulgadas. ¿Cómo se encontraba el trabajo? El trabajo es la integral desde A hasta B de la fuerza por dx. ¿Sí? Así fue que encontramos, ¿se acuerdan? Donde F es la función fuerza. Y en este caso, la función fuerza, ¿cómo se encuentra? K por X. Entonces, para el caso, ¿sí? Aquí sería K por X por dx. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se va a estirar? ¿Qué representa la variable X? Me dijeron en la otra clase, la erogación, me dijeron. Elongación. Ustedes me habían dicho que era la deformación. ¿Sí? En la otra clase son más sofisticados. Son elongación, me dijeron. ¿Cuánto se elongó? A ver, ¿cuánto se elongó aquí entonces? 9 pulgadas. ¿Eh? ¿Ah? 9 pulgadas, el trabajo tendría que ser menos de 12. Exacto. El trabajo tiene que ser menos de 12. 9 pulgadas son 9 partido 12 pies, ¿verdad? Y 9 doceavos de pie son 3/4. Entonces, el trabajo es elongar, la elongación desde 0 hasta 3/4 de pie. ¿Sí? Bueno, y ahí ya solo resolver la integral. ¿Cuál es el problema acá? Que no hay K. ¿Sí? Igual que en el ejemplo de la clase. Exactamente lo mismo que pasó en el ejemplo de la clase. No está la constante dada. Pero hay datos anteriores a esto. ¿Sí? Lo que está aquí arriba. Entonces, lo que está aquí arriba dice que la integral, cuando la elongación fue de un pie, es decir, de 0 hasta 1, de la función fuerza, que es K por X por dx, el trabajo fue de 12. Entonces, si se dan cuenta, los datos que están acá arriba les están dando a ustedes el resultado de esta integral. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ya sabemos el resultado de la integral. Entonces esto se convierte en una ecuación. Esta es una ecuación donde K es la incógnita. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación es una... A ver, ¿qué es? Una igualdad. Sí, que es una igualdad, muy bien. Pero más básico que eso. ¿Sí? ¿Qué es una ecuación? Primera semana de clases. Una proposición. Una proposición, muy bien. Una proposición. Y es una proposición abierta. Por favor, atiendan. Es una proposición abierta. ¿Qué es lo que queremos cuando resolvemos una ecuación? Encontrar los valores de la variable que hagan que la proposición sea verdadera. ¿Qué valor debe tener K para que esto sea verdadero? ¿Está claro? Sí. Entonces esta es una ecuación para K. Entonces hay que resolverla. Lo único es que la solución de esa ecuación es una solución particular, ¿verdad? Primero tengo que evaluar la integral. ¿Quién es la primitiva acá? Como K es constante, que es lo que no conozco, ¿verdad? Sale de la integral. La primitiva de X, ¿qué es? Entonces sería K medios de X al cuadrado, valuado de 0 a 1, y eso yo quiero que sea 12. Bien, X al cuadrado valuado en 1 es X. Es 1, perdón. Y el valor a 0 en 0. Entonces esto queda... K medios es igual a 12. ¿Sí? Resuelven para acá, despejamos K y K sería 24. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, dice, lean el problema. El trabajo necesario para estirar el resorte desde su posición natural. ¿Qué representa la variable X? ¿Cuánto se estiró? La elongación. ¿Sí? Cuando está en su posición natural, ¿cuánto está estirado? 0. ¿Y se estiró un pie? Dice que el trabajo, esto es el trabajo para estirar el resorte. ¿Sí? El trabajo para estirar el resorte hasta un pie es de 12 joules. ¿Sí? De 12 joules. Eso es un dato, así es el ejercicio.
Esta información, esa proposición, inmediatamente nos lleva a que la constante K debe ser 24. A diferencia del problema, el problema les daba en la ecuación directa, ¿verdad? La fuerza para mantener estirado el resorte tantos pies es igual a tantos newtons. Entonces ahí solamente despejaban de la función fuerza, ¿va? Pero en este caso dieron trabajo. Y el trabajo no es simplemente fuerza por distancia, sino que aquí es una integral, ¿verdad? ¿Sí? Ya teniendo la constante se sustituye acá y vuelven a resolver la integral y ya tienen la respuesta. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda de la hoja? Bueno, me están preguntando por el problema que es parecido al que hicimos al inicio de la clase, ¿verdad? Solo que en este caso el problema era consiste en vaciar un tanque. En el otro era la fuerza que ejerce el agua. No era agua, era algo, era un líquido extraño, un fluido. En este caso, vaciar el tanque, que ahora sí tiene agua. Y el tanque está completamente lleno, dice. Bien, pero tiene algo extra, que lo vamos a vaciar por medio de una bomba, pero la bomba lo va a elevar todavía, ¿sí? ¿Cuánto? 2 metros. ¿Y aquí qué hicimos? Metros y pulgadas. Miren, trabájenlo en metros, ¿verdad? No van a pasarlo a libras pies, trabájenlo en metros. Y ahí estaba el peso relativo, el peso del agua, ¿va? Pero usen la densidad, ¿sí? Use la densidad, trabájenlo en metros, si no se va a volver. Bien. La profundidad son 3 metros. Aquí se ahorraron las raíces, ¿sí? De una vez le dieron la altura. Aquí tiene 8 metros. Y acá tiene 3 metros. Aquí tiene 3 metros. Y está completamente lleno de agua. ¿Cuál es la estrategia que hemos hecho para resolver el problema? La estrategia que hemos hecho es dividir. ¿Sí? Bueno, entonces algo así. Dividirlo en porciones. ¿Se han dado cuenta que desde que empezamos a estudiar integrales todo ha sido la misma estrategia? ¿Sí? Porcionar, dividir, cortarlo en pedazos, hacer secciones. Ya aparecieron rectángulos, aparecieron cilindros, ¿sí? Cascarones cilíndricos, aparecieron discos, arandelas. Ahora acá pues puede hacer cualquier cosa ya con la base que tenemos. En este caso la idea es considerar toda el agua que está a la misma profundidad, ¿sí? Aproximadamente a la misma profundidad, pensando que la distancia que va a recorrer toda esa agua es la misma. Bien, entonces, ¿dónde poner el sistema de referencias? Esa es la pregunta, ¿verdad? Yo propongo ponerlo justamente en la salida del agua, ¿sí? Aquí arriba. Y medir la distancia desde ahí. Es decir, esto ocurre a una distancia x sub i, ¿sí? Ahí es donde ocurre esto. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para calcular el trabajo? Necesitamos el peso del agua, ¿sí? El peso del agua, y el peso del agua está dado por el volumen que tiene el agua y la masa. Bueno, la densidad sería, ¿no? Sí, la densidad. Entonces, la masa de la porción de agua es ρ por el volumen de ese pedazo. Entonces necesito ir a calcular el volumen. ¿Y qué forma tomaron las porciones de agua que vamos a considerar? Tomaron la forma de un cubo. Entonces para eso necesito yo solamente
3 dimensiones. La altura, ¿de qué altura va a ser cada una de esas porciones? La altura, que esto va a ser delta de x. ¿De qué largo va a ser? Siempre van a ser de 8 metros. Lo que va a cambiar va a ser el ancho, que va a ser mayor arriba y menor abajo. Entonces nos vamos a enfocar en calcular el ancho. ¿Cómo van a calcular el ancho? Yo lo separaría en 2 triángulos. En triángulos, otra vez triángulos semejantes, ¿verdad? ¿Sí? Bien, las herramientas, pues nosotros hemos ido introduciendo aquí el uso de triángulos semejantes, un poco de la geometría, En el ejemplo de la semana de ayer utilizamos, ¿se acuerdan? La circunferencia. ¿Sí? Ayer usamos la circunferencia para poder encontrar la relación de los lados. Entonces, todo lo que hemos estudiado va a servir de herramienta para resolver cada problema. Pero lo voy a parafrasear, ¿sí? Lo que he escuchado es decir, algún refrán que no porque todo tenga cara de no porque yo tenga un martillo en la mano le tengo que ver cara de clavo a todas las cosas. Así es el refrán. Eso que es traducido significa que no todos los problemas se van a resolver con triángulos semejantes. Sí. Ese es el mensaje al final. Cada problema es diferente. Y fue lo primero que dije al iniciar las aplicaciones de física. Todos los problemas son diferentes. Lo que podemos hacer es establecer una estrategia para atacar los problemas de forma general. Pero ya cuando entré al problema en sí, el problema tiene sus particularidades. Entonces, si ustedes pueden ver, todos los problemas tienen la misma estrategia en el hecho de que tengo que dividir el problema en problemas más pequeños. En el caso de los problemas que involucran trabajo, ¿cuál era ahí el factor que determinaba todo? Es que la fuerza no es constante. ¿Está claro? ¿Y de qué depende la fuerza en este caso? Pues depende que la fuerza para elevar el agua no es la misma si está más abajo o está más arriba. ¿Sí? En los que estamos trabajando ahorita, que es la presión hidrostática y la fuerza hidrostática, la diferencia está en que la profundidad determina la fuerza que se hace. ¿Sí? Entonces, eso es lo que cambia, la profundidad. Entonces, eso les puede ayudar a ustedes a enfocar el problema. De ahí el problema en adelante puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Bueno. Masa es densidad por volumen. Volumen, en este caso, va a ser igual a, bueno, nos hace falta encontrar el ancho. Entonces veámoslo de frente. Si lo vemos de frente, ¿sí? Entonces aquí arriba mide 3 metros. Serían 3 medios aquí, ¿verdad? ¿Sí? De aquí para acá mide, ¿cuánto? También 3 metros. 3 metros. 3 metros. Entonces enfoquémonos solo en la mitad del triángulo. Y ahora el triángulo interno. ¿Sí? De aquí para acá mide, ¿cuánto? A ver, ahí esa relación sí está interesante. Voy a hacer más grande el triángulo porque si no va a quedar amontonado. Esa se ve bastante. Aquí podemos hacer dos cosas. Una es, o complicamos la integral o complicamos el cálculo de las dimensiones. 3/2, llamémosle esto A sub I. ¿Cuánto mide de aquí para acá? A ver, ¿quién me puede decir cuánto mide de aquí para acá en términos de X, por supuesto? En este pedacito. Bien, de aquí para acá mide 3 metros. ¿Sí, verdad? 3 metros. ¿Cuánto mide esto de aquí? No. X sub I mide desde aquí hasta acá. Aquí está el origen. X sub I menos 2, muy bien. De aquí para acá hay X sub I menos 2 unidades. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí para acá hay X sub I, porque X sub I es todo esto, menos estos 2 metros. X sub I menos 2. Eso mide este pedazo. Y entonces,
si esto mide x sub i menos 2, se los voy a poner para que lo vean. X sub i menos 2. Y todo esto mide 3. ¿Cuánto mide este pedazo? 3 menos x sub i menos 2. ¿Y eso cuánto es? 3 menos x sub i menos 2. Ahí se acuerda, eso es otra cosa que he visto, ¿sí? Cuando están restando, si el término que están restando es una resta, entonces ahí tienen cuidado con los paréntesis, porque se convierte en suma. 5 más, 5 menos x sub i. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto mide esto? 5 menos x sub i. ¿Está claro eso? Sí, seguros. Entonces miren, por eso hay que ver bien el dibujito, ¿sí? El dibujo tiene que estar bien hecho para poder identificar los elementos. Entonces ahora sí, por triángulos semejantes. Por triángulos semejantes. Opuesto, que es la incógnita, partido adyacente respecto a este ángulo, ¿verdad? 5 menos x sub i es igual a... Y ahora el triángulo grande, ¿cuánto sería? 3 medios partido 3. ¿Sí? Despejamos a sub i. ¿Y a sub i qué va a ser? 3 se cancela, ¿verdad? Entonces queda 1 medio de 5 menos x sub i. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto mide el volumen? El volumen es todo este ancho, pero a sub i es solo la mitad, ¿verdad? ¿Sí? De aquí para acá son 2 veces a sub i. 8 acá, y de altura, delta x. Entonces sería 2 veces a sub i, multiplicado por 8, multiplicado por delta de x. ¿Está claro? ¿Qué es 2 veces a sub i? Es el ancho. 8 es el largo y delta de x, la altura de la porción de agua. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ya tenemos el valor de a sub i que está acá. Lo sustituimos aquí, entonces el volumen sería 2 por 8 por 1 medio. Entonces quedan 8, ¿verdad? 8, 5 menos x sub i por delta de x. Sustituyen acá en volumen y encuentran la masa. Luego, la fuerza necesaria para elevar, toda el agua hasta esta posición es masa por gravedad. ¿Sí? Como ya tienen la masa, después de sustituir B sub i aquí, tienen la fuerza y el trabajo va a ser fuerza por distancia. ¿Y la distancia cuánto va a ser? X sub i. ¿Sí? ¿Cuál? B. Ah, volumen. Es el volumen de toda la porción de agua. ¿Sí? El volumen de toda la porción de agua. ¿Alguna otra duda? De ahí en adelante ya se pueden ir. ¿Sí? Usan como densidad, no lo que está en la hoja de trabajo, sino que usen acá en el sistema métrico, la densidad es 1000 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Así ya solo sustituyen, ¿verdad? A ver, ¿de dónde serían los extremos de integración? De 2 a 5. ¿Sí? El agua que más recorre 5 metros. Y el agua que menos recorre 2 metros. ¿Sí? Entonces, X representa en este problema la distancia que va a recorrer el agua. La que está más arriba, hasta el ras del tanque, ¿va?
recorre 2 metros, ¿sí? Y la que más recorre, que es el agua que está hasta el fondo, recorrería 5 metros. En total eso significa que la integral va a ser evaluada desde 2 a 5. ¿Sí? Muy buen punto, ¿sí? Miren, estas relaciones, 5 menos x sub i, los otros valores, pudieron haberse simplificado si hubiéramos puesto el sistema de referencias acá, al ras del agua. El problema es que la variable x va a medir positivo para dar la posición hacia abajo, pero negativo para dar esta distancia. Entonces eso complicaría el problema, ¿sí? Entonces tal vez hubo que analizar un poco más despacio este valor, pero no fue realmente complicado, ¿verdad? No complicó el problema tanto, pero simplificó poder calcular justamente eso, la distancia y los extremos de la integral, ¿sí? Bien.